¿Sabéis ese dicho de si el caballo te tira una vez, móntate de nuevo? Si el caballo te vuelve a tirar, vuélvete a montar. Y si te vuelve a tirar, vuélvete a montar. Pues eso es lo que hago yo. Tercera vez. Comenzamos. Y vuelvo a leer el disclaimer. El presente análisis es un ejercicio puramente teórico y especulativo, enmarcado dentro de un escenario ficticio de carácter onírico y conceptual. Cualquier semejanza con hechos, situaciones o personas reales, pasadas, presentes o futuras, es producto de una coincidencia fortuita y no intencional. El propósito de este contenido es exclusivamente didáctico y analítico, orientado a la comprensión de dinámicas colectivas en contextos de control, manipulación y poder dentro de estructuras humanas hipotéticas. En ningún caso se pretende describir, señalar ni hacer referencia a individuos, grupos, comunidades o fenómenos específicos de la realidad tangible. Tampoco se busca incitar, promover ni justificar ninguna acción fuera del ámbito del pensamiento crítico y la reflexión teórica. Toda interpretación literal parcial o tendenciosa que derive en conclusiones ajenas a la intención original de este análisis será de exclusiva responsabilidad de quien la efectúe. El enfoque aquí adoptado parte de la exploración de estructuras de influencia y dominación desde una perspectiva hipotética, recurriendo a la metáfora y la abstracción como herramientas narrativas. Este texto no debe entenderse como un documento fáctico ni como un manual de aplicación práctica en ningún contexto real. Su única finalidad es la observación filosófica y sociológica de posibles dinámicas de poder en escenarios especulativos, dentro de un marco de estudio intelectual y literario. Asimismo, se recalca que este contenido no constituye asesoramiento legal, psicológico, político ni estratégico de ningún tipo. Se recomienda a los oyentes aplicar criterio propio, pensamiento crítico y un enfoque responsable en la interpretación de las ideas aquí expuestas, comprendiendo que se trata de un ejercicio narrativo y conceptual sin implicaciones reales ni directas en el mundo material. En consecuencia, el autor de este contenido, yo, Iki, no me hago responsable de cualquier uso, interpretación o extrapolación que terceros puedan realizar, ya sea en el presente o en el futuro, respecto a los elementos desarrollados en este análisis teórico. Y ahora sí, de nuevo, comenzamos. Los vigilantes del miedo. A medida que la vigilancia se institucionalizó dentro de la secta digital, la paranoia dejó de ser una reacción y se convirtió en una estrategia de supervivencia. Los miembros, temerosos de ser el próximo objetivo, comenzaron a desarrollar un instinto casi reflejo para identificar y señalar posibles desviaciones. La delación ya no era solo un acto de lealtad, sino una forma de protegerse a sí mismos del escrutinio. La filósofa Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, describe cómo los regímenes de control extremo fomentan la fragmentación de la sociedad al hacer que los individuos desconfíen unos de otros. La secta digital replicó este principio, asegurándose de que la lealtad no fuera hacia las personas, sino hacia el sistema en sí. Así, los lazos personales se erosionaron y fueron reemplazados por una devoción impersonal hacia la estructura. Este ambiente de constante delación generó un efecto paradójico. Aunque cada miembro intentaba demostrar su obediencia, ninguno podía sentirse completamente seguro. La amenaza de ser señalado por un error, una palabra fuera de lugar o una duda momentánea se convirtió en una carga insoportable. Nadie podía relajarse. La única certeza era que la vigilancia nunca cesaba. Con el tiempo, la figura del vigilante se distorsionó.
Quienes antes eran simples miembros del grupo se convirtieron en jueces implacables, actuando con una severidad desproporcionada para asegurar su propia permanencia. La crueldad dejó de ser una herramienta exclusiva de los líderes y se normalizó dentro del colectivo. Cualquiera podría ser verdugo si eso garantizaba su supervivencia. Pero esta cultura del miedo no solo destruyó la confianza, sino que también debilitó la estructura misma del grupo. La represión interna, lejos de fortalecer a la secta digital, comenzó a fracturarla. Sin la posibilidad de establecer relaciones genuinas, el grupo dejó de funcionar como una comunidad y se convirtió en un campo de batalla, donde la única ley era la sospecha. Y cuando el miedo se volvió la única fuerza que los mantenía unidos, la pregunta dejó de ser quién caería a continuación, para convertirse en cuánto tiempo más podría sostenerse la estructura antes de colapsar por completo. Los vigilantes del miedo. A medida que la vigilancia dentro de la secta digital se intensificaba, sus miembros comenzaron a perder de vista la causa original que los unía. Lo que alguna vez fue una comunidad con un propósito ahora era un entorno dominado por la sospecha y la necesidad constante de demostrar lealtad. Cada interacción estaba cargada de tensión y el lenguaje mismo se convirtió en un arma, donde una sola palabra podía marcar la diferencia entre la pertenencia y la exclusión. El psiquiatra Robert J. Lifton, en su estudio Through Reform and the Psychology of Totalism, describe cómo los sistemas autoritarios emplean la manipulación emocional para despojar a los individuos de su autonomía y reemplazarla con una obediencia absoluta. En la secta digital este fenómeno se manifestaba en la manera en que los seguidores eran obligados a interiorizar la ideología del grupo, hasta que sus pensamientos y emociones quedaban completamente subordinados a la estructura. Este nivel de control mental generó un efecto devastador. Los miembros ya no solo reprimían sus opiniones, sino que llegaban a convencerse de que nunca habían tenido pensamientos contrarios al grupo. Cualquier duda que surgiera era rápidamente sofocada con un acto de reafirmación pública, en el que se denunciaba a un tercero para disipar las sospechas propias. El resultado fue una comunidad donde nadie se atrevía a pensar fuera de los límites impuestos, pero donde al mismo tiempo todos sabían en su fuero interno que nadie estaba realmente a salvo. Sin embargo, incluso en los sistemas más opresivos la resistencia emerge de manera inevitable. La repetición incesante de las purgas y la erosión de la confianza hicieron que algunos miembros comenzaran a cuestionar en silencio la lógica del grupo. Otros, incapaces de soportar la tensión, buscaban formas de salir sin llamar la atención, temerosos de convertirse en los próximos objetivos. La estructura, que en apariencia era inquebrantable, comenzaba a mostrar fisuras. Incluso en los sistemas más opresivos, la resistencia emerge de manera inevitable. La repetición incesante de las purgas y la erosión de la confianza hicieron que algunos miembros comenzaran a cuestionar en silencio la lógica del grupo. Otros, incapaces de soportar la tensión, buscaban formas de salir sin llamar la atención, temerosos de convertirse en los próximos objetivos. La estructura, que en apariencia era inquebrantable, comenzaba a mostrar fisuras. Y cuando la duda se instala en los corazones de los más fieles, la caída de la secta digital deja de ser una posibilidad y se convierte en una certeza. El miedo que alguna vez sostuvo la comunidad ahora se convierte en su peor enemigo, porque aquellos que han vivido demasiado tiempo bajo su sombra terminan comprendiendo
que la única forma de sobrevivir es escapar antes de ser devorados por el sistema que ayudaron a sostener. La vigilancia dentro de la secta digital no solo redefinió la relación entre sus miembros, sino que también transformó la percepción de la realidad dentro del grupo. El miedo, al volverse la fuerza dominante, alteró la manera en que cada individuo interpretaba su entorno. La verdad dejó de ser un concepto objetivo y pasó a ser una construcción maleable, dictada por quienes ostentaban el poder. El filósofo Jean Baudrillard, en Simulacra and Simulation, describe cómo los sistemas cerrados pueden distorsionar la realidad hasta el punto de que sus miembros ya no pueden distinguir entre lo que es real y lo que es fabricado. En la secta digital este principio se manifestó en la constante reescritura de los hechos para justificar las purgas y mantener la cohesión del grupo. Lo que antes era una verdad incuestionable ahora podía convertirse en una mentira peligrosa con un solo cambio en la narrativa dominante. El miedo a la exclusión llevó a los miembros a aceptar sin cuestionamiento cualquier versión de los eventos que antes les era presentada. Los recuerdos se modificaban, los aliados caídos eran demonizados y los nuevos enemigos surgían de la noche a la mañana, sin necesidad de pruebas ni explicaciones. La secta digital no solo controlaba a sus seguidores mediante la vigilancia externa, sino también a través de la manipulación interna de su percepción. Esta dinámica tuvo un efecto devastador en la psique de los miembros. La ansiedad por mantenerse dentro de la estructura generó un estado de hipervigilancia constante, donde cada palabra y cada gesto debía estar alineado con la versión oficial de los hechos. La espontaneidad desapareció, reemplazada por un discurso cuidadosamente calculado para evitar sospechas y garantizar la supervivencia dentro del grupo. Sin embargo, el control absoluto sobre la narrativa no era sostenible. A medida que la paranoia se intensificaba, los miembros más antiguos comenzaron a notar las inconsistencias en la historia del grupo. La necesidad de modificar la realidad para encajar con la retórica dominante se volvió una tarea cada vez más difícil, y los primeros signos de fractura en la cohesión del grupo comenzaron a aparecer. La confianza en los líderes, una vez absoluta, empezó a erosionarse lentamente, marcando el principio de la inevitable caída del sistema de vigilancia interna. La vigilancia extrema dentro de la secta digital no solo transformó la percepción de la realidad, sino que también impuso una dinámica de desgaste emocional sobre sus miembros. La constante necesidad de demostrar fidelidad, de estar atentos a cualquier desviación y de denunciar a los demás antes de ser denunciados, generó un clima de tensión insoportable. La comunidad dejó de ser un refugio y se convirtió en un campo de batalla psicológico, donde la única estrategia de supervivencia era la hipervigilancia. Erving Goffman, en la presentación de la persona en la vida cotidiana, describe cómo los individuos en entornos de control extremo construyen múltiples fachadas para protegerse y adaptarse. En la secta digital esto se tradujo en la adopción de máscaras discursivas donde cada miembro aprendió a decir lo que se esperaba de él. No por convicción, sino por miedo. La espontaneidad desapareció por completo y la sinceridad se convirtió en un lujo que nadie podía permitirse. Este fenómeno provocó una fragmentación interna de los individuos. Cada vez que un miembro repetía un pensamiento disidente o fingía una convicción inexistente, erosionaba un poco más su identidad. La presión de actuar de acuerdo con las normas de la secta no solo transformó sus comportamientos externos, sino que también dejó cicatrices en su psique. La vigilancia ya no era solo una práctica impuesta desde el exterior, sino una voz interna que los forzaba a censurarse incluso en sus propios pensamientos. El problema de este sistema de control es que con el tiempo se volvió insostenible. Los seguidores más leales comenzaron a sentir el peso de su propia represión y a preguntarse si la seguridad que buscaban justificaba el desgaste que sufrían. Algunos empezaron a desarrollar síntomas de agotamiento emocional. Otros simplemente se desconectaron de la estructura.
limitándose a cumplir con lo mínimo necesario para evitar sospechas. La secta digital, que alguna vez se mantuvo firme gracias a la vigilancia mutua, empezó a desmoronarse desde dentro, víctima de la carga psicológica que había impuesto sobre sus propios miembros. Así, la vigilancia dejó de ser un mecanismo de cohesión y se convirtió en un arma de doble filo. En lugar de fortalecer al grupo, lo debilitó progresivamente, minando la moral de sus seguidores y sembrando la semilla de la duda. Y cuando la duda se instala en quienes antes vigilaban con fervor, la estructura misma comienza a tambalearse, marcando el inicio de su inevitable caída. El destino final de un sistema basado en la vigilancia extrema es la descomposición. A medida que la paranoia se convirtió en la norma dentro de la secta digital, los miembros dejaron de preocuparse por el propósito original del grupo y comenzaron a actuar únicamente para evitar convertirse en su próxima víctima. La vigilancia, que en un principio servía para garantizar la estabilidad, terminó por corroer los cimientos de la comunidad, sembrando el caos y la fragmentación. El filósofo Byung-Chul Han, en La sociedad de la transparencia, explica cómo el exceso de vigilancia no solo destruye la confianza, sino que genera una sobreexposición que desgasta a los individuos hasta la extenuación. En la secta digital esta dinámica fue llevada al extremo. La ausencia de espacios privados, la obligación de participar activamente en la fiscalización de los demás y el miedo constante a ser el próximo en caer crean un ambiente asfixiante donde la única forma de sobrevivir era traicionando la propia identidad.
Los miembros más antiguos, aquellos que habían sido testigos de múltiples purgas y cambios en la narrativa del grupo, fueron los primeros en sentir el desgaste. Algunos, al darse cuenta que la estructura se había vuelto insostenible, intentaron retirarse silenciosamente. Otros, atrapados en el dilema de permanecer o enfrentar represalias, se aferraron aún más a la dinámica de vigilancia, convirtiéndose en sus más fervientes defensores. Sin embargo, incluso ellos comprendieron que la estructura se estaba desmoronando. El colapso no llegó con una gran confrontación ni con un acto de rebelión. Fue un proceso silencioso, un éxodo progresivo, donde uno a uno los miembros fueron perdiendo el interés o la energía para seguir participando activamente. La vigilancia se volvió insostenible cuando ya no quedaban suficientes vigilantes y el grupo, que una vez se mantuvo cohesionado por el miedo, se encontró con un vacío imposible de llenar. Así, la secta digital selló su destino. La vigilancia extrema, diseñada para mantener el control, terminó siendo su ruina. La paranoia que alguna vez protegió la estructura la dejó sin cimientos. Y cuando los últimos miembros miraron a su alrededor, descubrieron que ya no quedaba nadie a quien vigilar, nadie que los protegiera de su propio reflejo. Lo único que quedaba era el eco de un sistema que, por miedo a la traición, terminó consumiéndose en su propio. El ojo que todo lo ve. Hipervigilancia y control. La vigilancia dentro de la secta digital no se detuvo en la supervisión mutua de sus miembros. Evolucionó hasta convertirse en un sistema de hipervigilancia, un estado de control absoluto, donde cada acción, cada palabra e incluso cada silencio era evaluado bajo la lupa de la sospecha. En este ambiente la privacidad dejó de existir y la exposición total se convirtió en la única forma de demostrar fidelidad. El sociólogo David Lyon, en La sociedad de la vigilancia, analiza cómo la tecnología ha permitido que los sistemas de control expandan su alcance hasta lo más íntimo de la vida cotidiana. La secta digital aplicó este principio de manera brutal. No solo se exigía presencia constante en los espacios de interacción, sino que cualquier ausencia prolongada, cualquier falta de entusiasmo o cualquier cambio en la actitud podía interpretarse como un signo de traición latente. Este tipo de hipervigilancia generó un estado de ansiedad colectiva. La única forma de evitar ser señalado era demostrar una lealtad inquebrantable, lo que llevó a muchos miembros a exponerse voluntariamente más de lo necesario. La transparencia se convirtió en una exigencia, no en un ideal. Cada confesión, cada opinión alineada con la narrativa dominante, cada sacrificio personal por la causa, se transformó en un pase momentáneo de seguridad dentro del grupo. No se podía tener opiniones privadas. No se podía reflexionar en silencio. No se podía discrepar ni siquiera en la intimidad de la propia mente, sin sentir la sombra del escrutinio colectivo. Pero en la medida que la hipervigilancia se intensificaba, también lo hacía la fatiga psicológica.
el miedo constante a cometer un error, la imposibilidad de desconectarse. La sensación de estar siempre observados empezó a generar los primeros signos de fractura. La secta digital había construido una prisión sin muros, pero al final, incluso sus carceleros comenzaron a sentir el peso de la vigilancia interminable. A medida que la hipervigilancia se convertía en la norma dentro de la secta digital, los líderes comenzaron a perfeccionar sus métodos de supervisión, asegurándose de que ningún detalle escapara a su control. El monitoreo ya no se limitaba a las interacciones públicas, sino que se extendía a conversaciones privadas, comentarios ambiguos y hasta ausencias prolongadas que pudieran interpretarse como señales de deslealtad. El psicólogo John B. Watson, pionero del conductismo, sostenía que el comportamiento humano podía moldearse completamente a través del refuerzo y el castigo. La secta digital aplicó este principio de forma despiadada. Cada acción era observada y clasificada, cada error castigado de inmediato con humillación pública y cada acto de obediencia recompensado con una breve sensación de seguridad. Sin embargo, esta seguridad nunca era permanente, sino un estado efímero que podía desvanecerse con el más mínimo desliz. Esta obsesión por el control creó una realidad en la que la espontaneidad quedó eliminada. Los miembros del grupo internalizaron la necesidad de vigilarse a sí mismos y a los demás, convirtiéndose en extensiones del sistema de control. La autocensura se volvió un instinto natural. Antes de hablar, cada individuo debía evaluar cómo podrían ser interpretadas sus palabras, y muchas veces optaban por el silencio para evitar riesgos innecesarios. El efecto de esta dinámica fue una comunidad completamente paralizada por el miedo. Las relaciones interpersonales dejaron de ser genuinas y se convirtieron en representaciones cuidadosamente ensayadas para encajar en el marco de la secta. La desconfianza creció hasta el punto de que incluso los vínculos más estrechos se volvieron frágiles, pues nadie sabía con certeza si el otro no terminaría denunciándolo para salvarse a sí mismo. Pero un sistema basado en la hipervigilancia absoluta solo puede sostenerse por un tiempo limitado. La tensión constante comenzó a afectar la estabilidad mental de los seguidores más fervientes, quienes, agotados por la presión, empezaron a mostrar signos de fatiga y agotamiento. Algunos desarrollaron un profundo miedo al error, mientras que otros comenzaron a cuestionar la validez de un sistema que los obligaba a existir en un estado perpetuo de alerta. La secta digital, sin darse cuenta, había creado su propia fuente de debilidad. El exceso de control estaba destruyendo la obediencia que buscaba garantizar. El estado de hipervigilancia dentro de la secta digital no solo alteró la dinámica de poder, sino que también generó un fenómeno de agotamiento colectivo. La presión por mantener una imagen intachable y evitar cualquier gesto que pudiera interpretarse como un signo de desviación provocó una tensión insostenible entre sus miembros. Con el tiempo, la paranoia dejó de ser una herramienta de control y se convirtió en una carga que pocos podían soportar. El sociólogo Richard Sennett, en El declive del hombre público, analiza cómo los entornos donde la privacidad desaparece generan un desgaste emocional profundo. En la secta digital, esta falta de resguardo llevó a los individuos a vivir en un estado de ansiedad constante,
donde cada palabra debía ser medida y cada interacción se volvía una prueba de lealtad. La autenticidad dejó de existir. Lo único que importaba era la conformidad absoluta. Este clima de vigilancia perpetua convirtió la obediencia en una rutina automatizada. Los miembros ya no obedecían por convicción, sino por reflejo. Temerosos de las consecuencias de cualquier equivocación. Sin embargo, el problema con este tipo de sometimiento es que no es sostenible. La represión interna terminó afectando incluso a los vigilantes, quienes a pesar de su rol dentro del sistema no podían escapar de la presión del escrutinio. La fatiga emocional se convirtió en un síntoma común dentro del grupo. Las reacciones se volvieron más erráticas, los castigos más severos y las sospechas más absurdas. El ambiente pasó de ser una estructura de control eficiente a un campo minado donde cualquier paso en falso podía provocar una purga repetitiva. Nadie confiaba en nadie, y la lealtad se convirtió en un concepto vacío, pues todos sabían que en cualquier momento podían ser el siguiente objetivo. El exceso de vigilancia, en lugar de fortalecer la cohesión del grupo, lo llevó al borde de la implosión. La secta digital había llegado a un punto donde la obediencia ya no podía sostenerse, porque el miedo había dejado de ser un mecanismo de control funcional y se había transformado en un peso insoportable. Lo que alguna vez fue un sistema estructurado se estaba desmoronando, víctima de su propia obsesión por el control absoluto. El efecto final de la hipervigilancia en la secta digital fue la fragmentación total del grupo. Cuando la vigilancia se convirtió en una obligación constante, el propio sistema se volvió insostenible. La paranoia extrema ya no solo afectaba a los miembros rasos, sino que se había extendido hasta la cúpula, generando un clima de incertidumbre incluso entre los líderes que antes dirigían con seguridad absoluta. El filósofo Gilles Deleuze, en Post-Scriptum sobre las sociedades de control, describe cómo los sistemas de vigilancia no buscan solo controlar los cuerpos, sino también las mentes, transformando la identidad de los individuos en función de su sometimiento. En la secta digital, la vigilancia dejó de ser un método de protección y pasó a ser un modo de existencia, donde cada pensamiento, cada duda y cada posible disidencia eran eliminados antes de que pudieran materializarse en una acción real. Este nivel de opresión llevó a los miembros más antiguos a un estado de agotamiento extremo. El grupo ya no podía sostenerse únicamente con la amenaza del castigo, pues incluso aquellos que lo aplicaban comenzaban a cuestionar su eficacia. La tensión acumulada por años de escrutinio constante provocó un estallido silencioso. Los miembros, sin energía para seguir actuando con el mismo fervor, comenzaron a desconectarse emocionalmente del grupo. La hipervigilancia, que había sido el pilar fundamental de la secta digital, terminó siendo su mayor debilidad. En lugar de generar una comunidad fuerte y cohesionada, creó un entorno hostil donde nadie se sentía seguro y donde la única forma de sobrevivir era evitar cualquier tipo de protagonismo. Con el tiempo, esto hizo que la secta perdiera su capacidad de movilización, su identidad colectiva y finalmente su razón de ser. El final de la secta digital no llegó con una gran rebelión ni con un acto de resistencia abierta. Fue un colapso progresivo, una descomposición lenta donde los miembros simplemente dejaron de tener la energía para sostener el sistema que ellos mismos habían ayudado a construir. Cuando la vigilancia se volvió insoportable, la única respuesta fue el silencio, la inacción y finalmente la disolución de lo que alguna vez había parecido indestructible. La vigilancia no solo controla, define lo que es real y lo que no. En un entorno donde cada palabra es observada, donde cada gesto es analizado, la percepción de la realidad deja de ser un proceso individual. Se convierte en un acto colectivo, moldeado por quienes poseen el poder de ver y castigar.
Dentro de la secta digital, la hipervigilancia no es un mecanismo de seguridad, sino una herramienta de construcción narrativa. Lo que no se ve no existe. Lo que no se menciona jamás ocurrió. Jacques Ellul, en su obra Propaganda, The Formation of Men's Attitudes, describe cómo la propaganda no solo busca convencer a las masas, sino moldear su marco de referencia hasta el punto en que cualquier otra visión de la realidad se vuelva imposible. La vigilancia extrema dentro de la secta digital cumple el mismo propósito: borra la capacidad de cuestionar, de recordar y de percibir los hechos de manera independiente. La gente no solo se censura por miedo, sino que llega a olvidar lo que pensaba antes de ser vigilada. En este contexto, la lealtad no es solo una muestra de obediencia, sino una prueba de que la realidad ha sido reformateada con éxito. No basta con no cuestionar, es necesario demostrar públicamente que se cree en la nueva versión de los hechos. Aquellos que recuerdan demasiado se convierten en amenazas. Aquellos que dudan demasiado son apartados. Así, en la secta digital se convierte en un ecosistema donde no hay memoria, donde lo que fue ayer puede ser reescrito hoy, y donde la vigilancia no solo impone normas, sino que crea el pasado y el presente, de acuerdo con los intereses del poder. El desgaste de la vigilancia total. La vigilancia absoluta no es sostenible. El ojo que todo lo ve, tarde o temprano se vuelve contra sí mismo. A medida que la paranoia crece dentro de la secta digital, sus miembros comienzan a vigilarse no solo por miedo a ser castigados, sino también por el temor a ser los próximos en caer. La presión por mantener la imagen de lealtad absoluta consume la identidad de sus seguidores, hasta volverlos sombras de sí mismos. Byung-Chul Han, en La sociedad de la transparencia, señala que en una sociedad donde todo debe ser expuesto, la verdadera opresión no viene del castigo directo, sino de la autoimposición de normas imposibles. No hace falta un verdugo si las propias víctimas se vigilan unas a otras. En la secta digital, esta dinámica se vuelve un círculo vicioso. El miedo a ser observado lleva a la autocensura, y la autocensura refuerza el sistema, y el sistema vuelve a endurecerse para prevenir cualquier fisura. Sin embargo, esta vigilancia extrema tiene un costo. La energía que antes se destinaba a atacar enemigos externos se redirige hacia la caza de traidores internos. El miedo cambia de forma, ya no es el temor a los de afuera, sino a los de adentro. Y cuando un sistema comienza a devorarse a sí mismo, su colapso es inevitable. La secta digital no caerá por un ataque externo, sino por su propia necesidad de control. La vigilancia total no fortalece, destruye desde adentro. La necesidad de un enemigo visible. No basta con castigar, el castigo debe ser visible, ejemplar. Un ritual público que refuerce el poder de la secta digital. Como en los regímenes más autoritarios, la represión no tiene como único propósito eliminar a los disidentes, sino enviar un mensaje claro: nadie está a salvo, todos pueden caer.
Michel Foucault, en Vigilar y Castigar, analiza cómo el castigo en su forma más primitiva no solo busca corregir al individuo, sino reafirmar el poder de quien lo impone. Las ejecuciones públicas, las torturas en plazas, los procesos inquisitoriales no eran solo mecanismos de justicia, sino de dominación. En la secta digital ocurre lo mismo. La humillación pública, la difamación y la exposición de la víctima son rituales de reafirmación de poder. El enemigo debe ser visible, debe ser señalado, ridiculizado y destruido ante los ojos de todos, para que los demás aprendan la lección. No se trata de erradicar la disidencia, sino de convertirla en un espectáculo que alimente el miedo y mantenga el control. En este sistema las víctimas son reciclables. Una vez destruido un enemigo, se necesita otro. Siempre habrá alguien más que deba ser señalado, alguien más que deba ser castigado. Y aquellos que hoy aplauden la caída de un disidente saben en lo más profundo que mañana podrían ser ellos. El ritual de la humillación pública. El castigo dentro de la secta digital no es un simple acto de represalia. Es un ritual cuidadosamente diseñado para reforzar la autoridad y disuadir cualquier forma de disidencia. La humillación pública es la herramienta principal. Una demostración de poder que no solo destruye a la víctima, sino que fortalece la cohesión del grupo a través del miedo compartido. El filósofo René Girard, en el Chivo Expiatorio, explica que en las comunidades cerradas, cuando la tensión interna alcanza un punto crítico, es necesario canalizar esa energía destructiva hacia una víctima común. Se elige un individuo que será sacrificado simbólicamente para restablecer el equilibrio y purgar al grupo de su propia corrupción. En la secta digital este mecanismo se manifiesta a través de linchamientos públicos, campañas de difamación y el uso de la burla como arma de destrucción psicológica. El proceso sigue un patrón claro. Se selecciona a la víctima. Puede ser un antiguo aliado caído en desgracia, un disidente que hizo demasiadas preguntas o simplemente alguien que resulta conveniente eliminar. Se amplifica su culpa. Poco importa si el delito es real o fabricado. Lo importante es que todos lo crean. La narrativa se ajusta para convertir a la víctima en un enemigo absoluto. Se convierte el castigo en un espectáculo. La humillación debe ser pública, con testigos que sirvan como recordatorio de lo que ocurre a quienes desafían el sistema. Se reescribe la historia. La víctima, que hasta ayer era un miembro respetado, es ahora un traidor, un infiltrado, alguien que siempre fue un problema. El castigo no es solo un acto punitivo, sino una reafirmación del poder del grupo. Los seguidores participan en la humillación no solo por convicción, sino por miedo a ser los próximos en la lista. La violencia colectiva no solo destruye a la víctima, sino que refuerza la lealtad de quienes observan. El problema de este sistema es que siempre necesita más víctimas. Cuando no hay enemigos externos que atacar, la violencia se vuelve hacia adentro. Quienes ayer eran ejecutores del castigo, mañana serán sus víctimas.
La psicología del espectador, miedo, morbo y participación. El castigo dentro de la secta digital no solo afecta a la víctima y a quienes lo ejecutan, sino que también transforma a los espectadores. Cada humillación pública, cada linchamiento virtual no es solo un acto de represión, sino un mensaje dirigido a todos los que observan en silencio. El psicólogo Philip Zimbardo, en su estudio sobre el efecto Lucifer, mostró cómo las personas comunes pueden convertirse en cómplices de la violencia cuando se encuentran dentro de un sistema que legitima la crueldad. En la secta digital este fenómeno se potencia con el anonimato y la presión grupal. El miedo a ser el siguiente impulsa a muchos a participar en el castigo, aunque sea con una risa, un comentario sarcástico o un simple me gusta en la humillación de otro. La psicología del espectador se basa en tres pilares. El miedo a la represalia. Si defiendes a la víctima, puedes convertirte en el siguiente blanco. El morbo del castigo. La violencia pública genera fascinación, atrayendo incluso a quienes no tienen interés en el conflicto. La ilusión de inmunidad. Mientras observes en silencio o participes en el linchamiento, te convences de que el peligro no te alcanzará. Albert Bandura, en su teoría del aprendizaje social, expuso que las personas aprenden no solo por experiencia directa, sino por observación. En la secta digital, cada castigo es una lección para los demás. Esto es lo que te pasa cuando te sales de la línea. Sin embargo, esta estrategia tiene un problema. Con el tiempo, el miedo no genera lealtad, sino resentimiento. Cuando los seguidores participan en un castigo por obligación, no porque realmente crean en él, se siembra una semilla de la duda. Un sistema basado en el terror es fuerte en apariencia, pero frágil en esencia. La reescritura del pasado, cuando la víctima se convierte en el villano. El castigo dentro de la secta digital no termina con la humillación pública. El siguiente paso es borrar a la víctima de la historia y reconstruir su imagen como un enemigo que siempre fue una amenaza. George Orwell, en 1984, describe cómo los regímenes totalitarios no solo castigan a sus opositores, sino que reescriben la historia para asegurarse de que nunca fueron vistos como aliados en primer lugar. En la secta digital este mismo proceso ocurre de forma metódica. Se borra todo rastro de la víctima en los espacios internos del grupo. Su nombre deja de mencionarse. Sus interacciones pasadas son eliminadas o reinterpretadas. Se crea una nueva narrativa donde la víctima siempre fue sospechosa o nunca encajó del todo. Se distorsionan sus palabras y acciones para justificar su castigo. Lo que antes era una broma interna ahora se presenta como prueba de su traición. La reescritura del pasado es clave para evitar que los seguidores duden del sistema. Si la víctima fue castigada injustamente, entonces el sistema es falible. Y si el sistema es falible, cualquiera podría ser la próxima víctima. Para evitar este cuestionamiento, la secta digital debe asegurarse de que el castigo siempre parezca justificado, aunque para ello deba alterar la historia misma. El problema de esta estrategia es que con el tiempo los propios seguidores empiezan a notar las contradicciones. Si alguien que antes era leal y respetado ahora es descrito como un enemigo que siempre estuvo infiltrado, ¿qué garantía hay de que mañana no dirán lo mismo de cualquier otro? El castigo como espectáculo es efectivo a corto plazo, pero deja una huella de duda en quienes observan. La reescritura del pasado funciona hasta que las inconsistencias se acumulan y la confianza en el sistema comienza a desmoronarse. La paradoja del castigo.
La paradoja del castigo: cuanto más se usa, menos funciona. El castigo, cuando se convierte en un espectáculo recurrente, deja de ser un método de control efectivo y se transforma en una rutina predecible. Cuanto más se recurre a la humillación pública, menos impacto tiene sobre los espectadores. En la secta digital, donde las purgas y las traiciones son constantes, el miedo inicial se va erosionando hasta volverse simple resignación. El sociólogo Randall Collins, en La dinámica de los conflictos violentos, explica que la violencia ritualizada pierde su capacidad de intimidación cuando se repite demasiado. Al principio, cada linchamiento genera shock, cohesión y reafirma la autoridad del grupo, pero con el tiempo los miembros comienzan a percibirlo como algo inevitable, incluso como un destino al que eventualmente todos llegarán. Este proceso sigue tres fases. 1. Fase de shock. Los primeros castigos generan terror y control absoluto. Nadie se atreve a desafiar la estructura. 2. Fase de normalización. La violencia se vuelve parte del sistema. La gente deja de cuestionarla, pero también deja de temerla con la misma intensidad. 3. Fase de desgaste. El abuso constante genera descontento interno. Los miembros se dan cuenta de que no hay forma de evitar el castigo indefinidamente y comienzan a pensar en cómo salir o protegerse. La paradoja del castigo es que si bien mantiene la cohesión del grupo en el corto plazo, a largo plazo desgasta la estructura desde dentro. En la secta digital, donde la humillación es una moneda de cambio y la lealtad no garantiza inmunidad, el miedo deja de ser una herramienta de control y se convierte en un recordatorio de que nadie está realmente seguro. Cuando los miembros empiezan a darse cuenta de que tarde o temprano todos serán castigados, el sistema comienza a fracturarse. Algunos intentan huir antes de que les llegue su turno, otros comienzan a conspirar en secreto para tomar el poder, y los más astutos empiezan a sembrar dudas en quienes aún creen en la estructura. En este punto, la secta digital ya no necesita enemigos externos para destruirse. El castigo excesivo la ha condenado a su propia implosión. El efecto boomerang, cuando la violencia se vuelve contra el sistema. Todo régimen basado en el castigo extremo termina enfrentando un problema inevitable. Las mismas herramientas que usa para controlar a los demás pueden volverse en su contra. La secta digital, al depender de la humillación y la violencia simbólica como métodos de cohesión, se expone a un colapso interno cuando la confianza entre sus miembros se erosiona por completo. Frantz Fanon, en Los Condenados de la Tierra, explica que la violencia ejercida dentro de un sistema de opresión no solo destruye a las víctimas, sino que también corrompe a los ejecutores. Cada líder de la secta que ha participado en castigos rituales, cada seguidor que ha ejecutado órdenes sin cuestionarlas, ha reforzado un sistema que eventualmente también los alcanzará. Cuanto más se normaliza la represión, más probabilidades hay de que cualquiera sea señalado como el próximo enemigo. El efecto boomerang del castigo extremo se manifiesta de tres formas dentro de la secta digital.
Desgaste de la autoridad. Cuanto más frecuentemente se usa la violencia, más evidente es su arbitrariedad. Con el tiempo, los seguidores dejan de percibirla como una necesidad y comienzan a verla como una amenaza personal. Paranoia y traiciones internas. Cuando todos saben que pueden ser castigados en cualquier momento, el miedo mutuo sustituye a la lealtad y la cohesión del grupo se resquebraja. Debilitamiento del liderazgo. Los castigos constantes obligan a los líderes a justificar cada vez más sus decisiones, lo que los vuelve vulnerables a cuestionamientos y rebeliones internas. El sistema de la secta digital diseñado para sostenerse a través del miedo y del castigo contiene en sí mismo los elementos de su autodestrucción. Cuando el castigo deja de ser una herramienta de control, se convierte en una amenaza inminente para todos los miembros. La lealtad se convierte en desconfianza y la estructura colapsa desde dentro. La violencia es un arma de doble filo y en la secta digital cada golpe asestado a una víctima ha sido en realidad un golpe más contra la estabilidad del sistema. El costo psicológico de la vigilancia constante. El miedo es un arma poderosa, pero como cualquier recurso tiene un límite de efectividad. Un sistema basado en el terror puede funcionar durante un tiempo, pero tarde o temprano los individuos expuestos a un estrés constante empiezan a agotarse. La secta digital, al depender del miedo como su principal mecanismo de control, está condenada a enfrentar un colapso psicológico dentro de su propia estructura. Sigmund Freud, en Más allá del principio del placer, describe cómo una sobrecarga de estímulos amenazantes genera un colapso emocional que bloquea la capacidad de respuesta. En un principio, el miedo provoca obediencia y sumisión, pero cuando se convierte en un estado permanente, produce agotamiento, insensibilidad y una progresiva desconexión emocional. En la secta digital esto se traduce en 3 efectos claros. Indiferencia creciente. Al principio, el miedo a ser castigado mantiene a los miembros en estado de alerta. Pero cuando la represión se vuelve constante, dejan de reaccionar. Desensibilización al castigo. Las humillaciones públicas pierden impacto cuando los seguidores han visto demasiadas. El horror inicial se convierte en rutina. Fuga emocional. Algunos miembros se desconectan mentalmente del grupo para preservar su estabilidad. Siguen allí físicamente, pero psicológicamente han dejado de creer. Cuando un sistema de control basado en el miedo llega a este punto, su poder comienza a erosionarse desde dentro. La obediencia forzada que antes garantizaba estabilidad, ahora se convierte en un mecanismo vacío, sin la carga emocional que la hacía efectiva. El problema de la secta digital no es que sus miembros la desafíen abiertamente, sino que llegará un punto en que ni siquiera les importe lo suficiente como para defenderla. Cuando el miedo deja de funcionar. El miedo es una emoción poderosa, pero también temporal. Nadie puede vivir eternamente en estado de alarma. En la secta digital, la constante amenaza de castigo ha sido utilizada como un método de control, pero la repetición del miedo provoca su propio desgaste. El sociólogo Stanley Cohen, en Estados de negación, explica que cuando una comunidad está expuesta a un nivel constante de terror, sus miembros desarrollan mecanismos psicológicos para minimizar su impacto. Es un instinto de supervivencia. El miedo crónico es demasiado desgastante para el cerebro, por lo que éste aprende a ignorarlo. Esto genera 3 efectos dentro de la secta digital. 1. Normalización del peligro. Lo que al principio era visto como una amenaza intolerable se convierte en parte del día a día. Los miembros ya no reaccionan con el mismo pánico ante la posibilidad de ser castigados. Racionalización de la represión. Algunos comienzan a justificarse diciendo que si les pasa será porque se lo merecen. Es una forma de encontrarle sentido a la violencia.
para que ésta parezca menos arbitraria. Falta de reacción ante nuevos castigos. El liderazgo necesita escalar la violencia para seguir generando miedo, pero cada vez cuesta más provocar una respuesta de impacto. En este punto, la secta enfrenta un problema estructural. Para seguir controlando a sus miembros necesita aumentar la severidad del castigo, pero esto solo acelera su desgaste. Cuanto más brutal es la represión, más se normaliza, y cuanto más se normaliza, más difícil es que los seguidores sigan respondiendo con obediencia ciega. El miedo ha dejado de ser una herramienta de control infalible, y cuando el miedo se desgasta, el poder que lo utiliza también se debilita. El efecto de la duda, cuando la gente empieza a cuestionar. Cuando el miedo deja de ser una fuerza efectiva de control, surge un fenómeno aún más peligroso para la secta, la duda. El filósofo Søren Kierkegaard, en el concepto de la angustia, explica que el miedo paraliza pero la duda libera. Mientras los seguidores estén aterrorizados, no cuestionarán el sistema. Pero cuando el miedo se desgasta y comienzan a preguntarse si el castigo es realmente inevitable, el poder de la secta empieza a resquebrajarse. Este proceso sigue una evolución predecible. Primero surge el cuestionamiento silencioso. Alguien observa cómo un antiguo aliado es destruido y se pregunta, ¿de verdad era necesario? Luego aparece la contradicción interna. Un seguidor leal empieza a notar que las reglas no son igual para todos. ¿Por qué algunos son castigados y otros no? Finalmente surge la disidencia pasiva. Algunos miembros dejan de defender al grupo con la misma intensidad, responden con menos entusiasmo o simplemente desaparecen en silencio. Jean-Pierre Dupuy, en La marca del sacrificio, describe cómo los sistemas que dependen de la eliminación ritual de enemigos colapsan cuando la gente deja de creer en la necesidad del sacrificio. Si los seguidores de la secta digital empiezan a ver el castigo como injusto, su obediencia ya no estará basada en la convicción, sino en la resignación. Y la resignación no es lealtad, es el primer paso hacia el abandono. El poder de la secta digital no se romperá con un gran golpe externo, se desmoronará cuando sus propios miembros empiecen a preguntarse, en la intimidad de sus pensamientos, si todo esto realmente vale la pena. La desconexión emocional cuando la secta ya no inspira lealtad. El miedo no solo desgasta a quienes lo padecen, sino también a quienes lo imponen. Cuando un sistema de control se basa únicamente en la represión, pierde la capacidad de generar un vínculo emocional genuino con sus seguidores. El sociólogo Emile Durkheim, en El suicidio, analiza cómo la falta de un propósito colectivo real debilita los lazos entre los miembros de un grupo. Al principio la secta digital se sostenía en una narrativa compartida, nosotros contra ellos, los enemigos externos. Pero cuando el miedo es la única fuerza que une a los miembros, el sentido de pertenencia desaparece y se sustituye por una obediencia vacía. Esto provoca 3 síntomas evidentes dentro de la secta digital. Desgaste en la comunicación interna. Los seguidores ya no participan con el mismo entusiasmo. Sus interacciones se vuelven mecánicas. Despersonalización del grupo. Lo que antes era un nosotros se transforma en un cúmulo de individuos aislados que solo siguen órdenes. Desvinculación emocional. Los castigos que antes provocaban terror
ahora solo generan resignación o indiferencia. Cuando un sistema de control pierde la capacidad de inspirar lealtad genuina, su poder ya no es una convicción, sino una obligación. Y cuando la gente solo obedece porque no tiene otra opción, buscará la manera de salir en cuanto vea una grieta en la estructura. La secta digital ha llegado a un punto donde ya no está unida por ideales ni por afinidades. Lo único que la mantiene en pie es la inercia, y la inercia no es eterna. El inicio del éxodo. Cómo empiezan a desaparecer los miembros. Cuando el miedo deja de funcionar y la lealtad se desgasta, la única opción que le queda a los seguidores es empezar a distanciarse. Aunque sea en silencio. Albert O. Hirschman, en Exit, Voice and Loyalty, explica que cuando los miembros de una organización perciben que no pueden cambiar el sistema desde dentro, optan por dos caminos: callar y resignarse o marcharse. En la secta digital el éxodo no se produce con grandes rupturas dramáticas. No hay rebelión, solo desapariciones progresivas. Los primeros en irse son los que ya no tienen nada que ganar. Aquellos que han visto que la lealtad no les garantiza protección, que han sido testigos de la arbitrariedad del castigo y que saben que su turno llegará tarde o temprano. Luego el éxodo se vuelve más evidente cuando los miembros empiezan a participar menos en la comunidad. Su entusiasmo desaparece, sus mensajes se vuelven esporádicos, sus respuestas más frías. Se reduce el número de voluntarios dispuestos a ejecutar castigos. Los linchamientos virtuales ya no tienen la misma intensidad porque muchos prefieren no involucrarse. Algunos simplemente desaparecen sin dar explicaciones. Ya no sienten la necesidad de despedirse ni de justificar su salida. El mayor enemigo de la secta digital no es un ataque externo, sino el vacío interno que se crea cuando sus propios miembros dejan de creer en ella. Cuando ya nadie siente la necesidad de defenderla con fervor, cuando el castigo ya no genera miedo, sino desinterés. La estructura comienza a colapsar sin necesidad de una confrontación directa. El final de la secta digital no llegará con un golpe espectacular, llegará con un silencio progresivo, cuando el eco de sus propias amenazas deje de resonar, cuando sus líderes griten y ya nadie escuche. El poder de la secta digital, como digo, no caerá con una explosión repentina, sino con un silencio progresivo que se convertirá en su sentencia de muerte. El filósofo Elias Canetti, en Masa y Poder, describe cómo los regímenes autoritarios no colapsan cuando enfrentan resistencia activa, sino cuando sus seguidores dejan de responder a sus llamados. No es la lucha abierta lo que destruye un sistema basado en el miedo, sino la indiferencia colectiva. Este fenómeno es predecible y sigue tres etapas dentro de la secta digital. 1. La pérdida de entusiasmo. Los miembros ya no defienden al grupo con el mismo fervor.
sus interacciones se vuelven mecánicas. 2. El distanciamiento silencioso. Los seguidores más astutos dejan de involucrarse en conflictos, mantienen un perfil bajo y observan sin intervenir. 3. El vacío de liderazgo. Los jefes de la secta, al notar que sus órdenes ya no generan el mismo impacto, comienzan a tomar medidas desesperadas que solo aceleran el colapso. Este proceso no ocurre de un día para otro, pero una vez que comienza es irreversible. La clave del colapso de la secta digital no está en una rebelión abierta, sino en una confrontación directa. Está en la erosión progresiva de la obediencia, en la pérdida de la emoción que antes mantenía todo en movimiento. El miedo ya no funciona, la lealtad ya no existe, y sin esas dos columnas la secta se convierte en una estructura hueca, lista para derrumbarse bajo su propio peso. Las máscaras del poder. La identidad como herramienta de control. En la secta digital el poder no se sostiene únicamente con la fuerza o el miedo. Se mantiene gracias a la capacidad de los líderes para reinventarse constantemente. A diferencia de los seguidores que deben ser rígidamente leales a un solo discurso, los cabecillas pueden cambiar de identidad, de valores y hasta de principios según lo que les convenga. Erving Hoffman, en la presentación de la persona en la vida cotidiana, describe cómo los individuos modifican su comportamiento según el contexto en el que se encuentran. Pero en la secta digital esto no es solo una adaptación social, es una estrategia de manipulación. El líder no puede ser un solo personaje, debe ser muchos a la vez. Debe ser un salvador cuando el grupo necesita unidad. El líder se presenta entonces como la única figura capaz de guiarlos. Debe ser una víctima. Si la autoridad es cuestionada, adopta un papel de mártir para desviar la atención de sus errores. Debe ser un castigador. Cuando su poder se vea amenazado, se transforma en una figura implacable que aplasta cualquier intento de rebelión. Y debe ser un redimido. Si su reputación está manchada, se reinventa con una nueva historia que justifique su pasado. Esta flexibilidad les permite mantenerse en el poder sin importar las circunstancias. Cuando una máscara deja de ser útil, simplemente se la quitan y se ponen otra. El problema es que el cambio constante de identidad genera fisuras en la narrativa. Si ayer el líder se presentó como defensor de una causa, ¿cómo justificar que hoy la abandona? Si antes juró lealtad a unos principios, ¿qué impide que mañana haga lo mismo con otros completamente diferentes? A corto plazo la manipulación de identidades es una ventaja. A largo plazo es un arma de doble filo. Cuanto más cambia un líder, más difícil es mantener la ilusión de coherencia, y en el momento en que los seguidores comienzan a notar estas contradicciones, la estructura de poder se debilita. La coherencia como ilusión. Para que el engaño funcione, el líder de la secta digital debe mantener la ilusión de coherencia, aunque sus acciones sean completamente contradictorias. La clave no está en la verdad, sino en el control de la narrativa. Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, explica que los regímenes autoritarios no buscan la verdad, sino la imposición de una versión única de la realidad. No importa que el líder se contradiga, lo que importa es que los seguidores acepten la nueva versión sin cuestionamientos. Este proceso se basa en 3 pilares. 1. La desmemoria selectiva. Lo que ayer era incuestionable hoy puede ser descartado sin explicación. 2. La reescritura del pasado. Si las acciones del líder no encajan con su imagen actual, se reinterpreta la historia para justificarlo.
El ataque a la memoria colectiva. Cualquier seguidor que recuerde las contradicciones del líder se convierte en una amenaza y debe ser desacreditado. El problema de esta estrategia es que con cada giro narrativo se debilita la credibilidad del líder. Los seguidores más fanáticos pueden aceptar que cualquier cambio sin dudar, pero los más observadores comenzarán a notar la inconsistencia. Cuando el poder depende de una mentira sostenida, su colapso es solo cuestión de tiempo. El líder como espejo de las necesidades del grupo. Para mantener su control, el líder de la secta digital no solo cambia de identidad a conveniencia, sino que adapta su imagen según lo que sus seguidores necesitan en cada momento. Gustave Le Bon, en Psicología de las Masas, explica que los líderes carismáticos no imponen su visión, sino que reflejan los deseos, miedos y frustraciones de su grupo. En la secta digital esta dinámica se lleva al extremo. Si los seguidores necesitan un mártir, el líder se convierte en una víctima de una persecución imaginaria. Si buscan un vengador, se transforma en un guerrero implacable contra el enemigo del momento. Si requieren un guía espiritual, adopta un discurso místico y trascendental. Esta capacidad de adaptación es lo que hace que los seguidores se mantengan fieles, incluso cuando el líder contradice abiertamente sus propias palabras. No lo siguen por lo que es, sino por lo que proyecta en ellos. Sin embargo, esta estrategia tiene un punto débil. Cuando el líder cambia demasiado rápido o se equivoca al leer las necesidades del grupo, su credibilidad se resquebraja. Si sus seguidores dejan de verse reflejados en él, pierde su poder de manipulación. El líder de la secta digital no es una figura fija, sino un reflejo mutable de la psique colectiva de su grupo. Mientras logre anticipar sus deseos, se mantendrá en el poder. El día que deje de hacerlo, será descartado como cualquier otro peón. La identidad como un arma contra los disidentes. Las máscaras del líder de la secta digital no solo sirven para mantenerse en el poder, sino también para destruir a los opositores. Pierre Bourdieu, en el sentido práctico, describe cómo el poder simbólico se basa en la capacidad de definir qué es legítimo y qué no. En la secta digital esto se traduce en la manipulación de identidades para atacar a cualquiera que desafíe la estructura. El proceso es meticuloso. Se desacredita al disidente redefiniendo su identidad. Si antes era un miembro valioso, ahora es un traidor, un enemigo, un ser despreciable. Se reescriben sus motivaciones. Su crítica ya no es legítima, sino producto de la envidia, la venganza o la locura. Se lo convierte en una advertencia para el grupo. Su caída debe servir como ejemplo de lo que ocurre con quienes desafían al sistema. Lo más irónico de esta táctica es que el líder ha cambiado de identidad innumerables veces, pero no permite que sus seguidores hagan lo mismo. Para él, reinventarse es una estrategia. Para los demás, es prueba de hipocresía y traición. Sin embargo, esta estrategia tiene un límite. Cuando demasiados miembros son expulsados y reetiquetados como enemigos, el grupo empieza a cuestionarse si el problema realmente eran los expulsados o el sistema que los convirtió en enemigos. Cada disidente destruido deja una grieta en la narrativa del líder, y cuando las grietas son demasiadas, la estructura comienza a tambalearse. La hipocresía como herramienta de poder. Para que las máscaras del líder funcionen, deben estar protegidas por una estructura que impida que sean cuestionadas. En la secta digital, la hipocresía no es un fallo del sistema. Es una característica central de su funcionamiento. El filósofo Slavoj Žižek, en El sublime objeto de la ideología, explica que el poder no necesita ser coherente, solo necesita imponer la idea de que cuestionarlo es inútil. En la secta digital esto se ve en la manera en que el líder puede contradecirse sin consecuencias, pero sus seguidores no. Las reglas se aplican de manera arbitraria, dependiendo de la conveniencia del momento. Lo que ayer era un pecado imperdonable, mañana puede ser justificado si el líder lo hace. Esta impunidad refuerza el control porque fuerza a los seguidores a justificar lo injustificable. En el momento en que aceptan que el líder puede hacer lo que prohíbe a los demás, han entregado completamente su capacidad de juicio.
Pero esta estrategia tiene un punto de quiebre. Si las contradicciones del líder se vuelven demasiado evidentes, incluso los más fieles comienzan a sentirse incómodos. La obediencia ciega solo funciona mientras el líder parezca infalible. Cuando su hipocresía es demasiado grande para ser ignorada, el control empieza a resquebrajarse. La ruptura del encanto, cuando la máscara se cae. Ninguna máscara dura para siempre, por más que el líder de la secta digital manipule su imagen y reescriba su historia. Llegará un momento en que su disfraz se vuelva insostenible. Elías Canetti, en Masa y Poder, describe cómo el líder de una estructura de dominación solo es fuerte mientras logre mantener la ilusión de superioridad. Pero cuando sus seguidores comienzan a notar sus errores, su fragilidad o su desesperación por mantener el control, el encanto se rompe. Ese momento llega cuando las contradicciones del líder son demasiado evidentes. Su pasado ya no puede ser borrado y sus mentiras empiezan a chocar entre sí. Los seguidores más cercanos empiezan a cuestionarlo en privado, ya no sienten la misma seguridad en su liderazgo. El miedo deja de ser suficiente. Cuando los miembros de la secta se dan cuenta de que el líder depende de amenazas constantes para sostenerse, comprenden que su poder es más débil de lo que parecía. Y aquí es donde el líder en su desesperación comete el error fatal, multiplicar los castigos, endurecer el control y atacar a sus propios aliados. Y cuando esto sucede, el colapso de la secta ya no es una posibilidad, sino una certeza. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Probablemente dejé este directo en privado para editarlo porque con las pruebas de sonido y eso ha habido trozos donde pues no se ha leído. Así que probablemente deje en privado este directo y lo edite y luego lo vuelva a poner en público. Y probablemente tenga que hacer, no, probablemente no, seguramente tenga que hacer un tercer directo para terminar todo el material. Así que os doy mucho las gracias por haber tenido la paciencia de haberme aguantado, por haber venido a mi directo y nos vemos en la tercera entrega del Enemigo está dentro. Os quiero mucho. Un beso. Nos vemos.